para que él nos enseñe esta mañana. Los niños, por favor, con la maestra Gilly, aquí al lado. Los niños hasta los 8 años, por favor, pueden ir con Gilly, con Fabri. Bueno, entonces tomemos en cuenta el cambio de fechas, ¿no? Lo que nos decía José Manuel. Este martes es la entrevista en vivo, va a estar por la página, la vamos a pasar por el link de la Congre también. Y estaríamos enviando, teniendo la reunión de oración el día jueves, ¿no? Y bueno, pero es un privilegio compartir la palabra de Dios. Ya estamos... ya 3/4 de Filipenses, y la verdad que ha sido una bendición, al menos para mí, estudiar y enseñar esta epístola, porque cada vez que uno va a la palabra encuentra algo nuevo, y esa es la grandeza del Señor, que ha hecho que sus siervos escriban su palabra tantos años atrás, pero con tantos principios y bases que hoy día son útiles para nosotros. Entonces hoy día vamos a ver Filipenses 3, desde el 12 al 21. Así que por favor, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, y busquemos el capítulo 3. El título del mensaje de hoy es Santos en proceso de santificación. Puede sonar medio extraño, ¿no? Santos en proceso de santificación. O somos santos o estamos en proceso de santificación, pero la verdad es que, como vamos a ver hoy día, somos los dos. Para el Señor somos santos, pero estamos en un proceso de santificación diaria, ¿no? Entonces, leamos la palabra. Filipenses 3, verso 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os los digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pido que realmente tú puedas abrirla para que podamos entenderla, que nuestra mente
pueda comprender las verdades que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, Dios. Amén. Bueno, para todos los que alguna vez han participado en ampliar una casa o ver una construcción, es interesante el proceso que se lleva a cabo. Es importante y en realidad de suma importancia el realizar planos antes de hacer una edificación. Y es más, para hacerlo de una manera legal, uno tiene que hacer los planos, ponerlos en la alcaldía, que la alcaldía apruebe los planos y recién puede construir. Porque ellos tienen que verificar que los muros van a estar bien hechos, que todo va a estar acorde a las normas y no se va a estar desmoronando toda la ciudad, ¿no? Entonces, es algo bueno, pero es algo interesante porque lo que vemos ya hecho en planos puede no haber empezado o recién estar empezando. Y yo lo asemejo mucho al proceso en el cual nosotros estamos. Dice la palabra del Señor que somos justificados por su gracia. El día de hoy, todos los que han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor, se han arrepentido de sus pecados y deciden seguir a Cristo, son justos delante de Dios. Son santos delante de Dios. Somos santos delante de Dios. Pero no nos hace falta pensar mucho, ni esperar mucho, para saber que seguimos pecando. Yo creo que hoy día podríamos tal vez hasta algunas veces contar cuántas veces, aunque sea nuestra mente, se ha acercado a lo que es el pecado. Y ese proceso que está sucediendo se llama la santificación. Entonces, por eso el título, somos santos, santos en proceso de santificación. Para Dios somos santos. Él ha pagado en una cruz nuestros pecados. Dios ha olvidado nuestros pecados por voluntad propia porque ha sido pagado ese precio. Pero hoy día seguimos en un proceso de santificación. Y así como la alcaldía nos pide los trámites y los papeles, y es más, cuando uno introduce sus trámites para la alcaldía, eso ya está construido, ya figura así, ya hay una construcción que está preaprobada, se dice, y que es consolidada al final cuando la construcción ya fue terminada. Pero ya está de acuerdo a la norma, ya está como va a ser, ya muestra todo lo que va a ser. Y este proceso en el cual nosotros somos hechos santos no es menos importante. Sin el Evangelio de Jesucristo podemos pensar que no estamos llamados a ser santos y que la santidad es algo que tal vez no deberíamos hacer. Pero la palabra de Dios nos muestra que somos santos en un proceso de santificación. Estamos siendo y vamos a ser más puros cada día. Y ese es el proceso del cual se va a hablar esta mañana. Esta mañana vamos a ver cómo la santificación es un proceso que inicia en Dios y que es el mismo que nos acompaña, pero a su vez existe la importancia de buscarla para revelar el trabajo de Dios en nosotros. La santificación termina siendo una muestra a todo el mundo de la obra que Dios realizó en nuestro corazón el día que nos regeneró, que nos dio vida, que nos salvó a un muerto que tiene vida. El punto número 1 dice: a través de Cristo somos santificados. Y quisiera empezar haciendo referencia a los últimos versos que hemos hablado la anterior semana, donde dijimos que se habló de la justificación, la santificación y la glorificación. Decía en Filipenses 3:9 que y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, mostrando que nuestra justicia no era por la ley, sino por Cristo. Después nos mostraba y conocer a él
el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos y llegar a ser como Él en su muerte, un proceso en el cual seguimos siendo santificados. Y al último acababa, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Dice que el día que nosotros muramos, vamos a ser glorificados. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo ya no va a desear el pecado. El cambio que Dios inició en nosotros va a ser concluido. Pero hasta mientras estamos en este proceso en el cual, mediante lo que vemos, leemos, buscamos de Dios, el Señor obra en nuestro corazón y nos santifica y nos purifica. Entonces es así, donde el verso 12, después de que Pablo menciona que va a ser glorificado, Pablo mismo dice, no que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Jesucristo. El Señor Jesucristo ha marcado que esto es algo importante para nosotros. El trabajo de buscar santidad en nuestras vidas, en la iglesia, es algo importante que el Señor ha marcado para que todo creyente busque. Estamos llamados a buscar santidad. Estamos llamados a que exista santidad en la casa de Dios. Estamos llamados a poder hacerlo. Entonces, es ahí donde podemos ver, y hoy día nos vamos a casi centrar en este punto de qué es la santificación. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, es importante entender. Y yo soy bien partícipe, y alguna vez lo he mencionado, de que los procesos son importantes. Me gusta cuando vemos a alguien totalmente formado en algún área. Inspira confianza. Por ejemplo, cuando vamos a ir a consultar a alguien que sabe de, no sé, un oculista, tratamos de que esa persona previamente se haya preparado. Nosotros no podemos ir, ustedes no pueden venir donde mí y decirme, por favor, ¿qué necesito hacer para mi vista? Primero, yo ni siquiera soy doctor, soy ignorante en todo eso. Y el poder ayudarle a una persona en su vista van a ser simples consejos, pero la persona tiene que ir donde una persona que está aprendiendo. Y si bien la palabra de Dios nos muestra que somos santos por el sacrificio de Cristo y que somos justificados por el sacrificio de Cristo, también nos impulsa a buscar santidad. Pablo mismo está reconociendo que él no ha alcanzado todavía, pero prosigue a esto por lo cual fue alcanzado. Somos salvos por Dios para buscar santidad en la tierra. En la tierra una persona debe mostrar que Dios vive dentro de él. Y me gusta también cómo muchas veces se presentan los trailers. No sé si alguna vez o les gustan las películas, pero cuando va a salir una película nueva, comienzan a proyectar unos adelantos. Lo interesante es que a veces los adelantos nos muestran muy poco. Tal vez con suerte quiénes son los protagonistas, algunos de ellos, qué papel van a desempeñar, qué es lo que ellos van a hacer. Pero no son la sombra de lo que es la película. Yo estoy seguro que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor no vamos a ser la sombra de lo que somos hoy día, pero que los adelantos de mi vida reflejen a Cristo. Que toda persona que no es creyente pueda ver por medio de mi vida que Dios está obrando y trabajando. Eso es lo que nos está llamando Pablo. Dice, verso 3, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando
lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante. Buscamos, vamos hacia adelante, seguimos caminando. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La justificación fue una obra de Dios, de inicio a fin. Nosotros no jugamos un papel ahí. Él nos justificó, nos hizo santos en un segundo cuando nos dio vida. Pero ahora nos queda a nosotros buscar este proceso en el cual somos transformados y buscamos excelencia delante de Dios. Buscamos ser mejores cada día. Entonces aquí muestra Pablo que es una meta de algo externo que va a representar y se va a hacer externamente de lo que Dios hizo internamente. Dios ha hecho un trabajo en ti. Ahora podemos mostrarlo. Y estamos hablando del apóstol Pablo. No estamos hablando de cualquier persona. Pablo es una persona que, como hemos visto en la anterior prédica, era intachable en parámetros humanos para los judíos. Dice que era fariseo de fariseos. La ley se la conocía de memoria. Perseguidor y con un celo por lo que él creía que era cierto. Viene el Señor, lo salva y se da cuenta que no ha alcanzado todavía, que día a día está trabajando en esa santidad. Nosotros estamos llamados a ser santos. Somos santos llamados a ser santos. Santos llamados a representar con nuestra vida lo que Dios hizo dentro nuestro. A mostrar con nuestras acciones lo que nuestro corazón ya representa para el Señor. El Señor ya nos ve santos. No porque seamos buenos, sino porque ve la obra de Jesucristo en la cruz, el Cordero inmolado, perfecto, que ya pagó mis pecados. Pero ahora mi vida debe reflejar que realmente hubo una salvación ahí. ¿Amén? Es importante que podamos entender eso. Entonces, así como en un tráiler se puede mostrar 3 a 5 minutos de lo que va a ser una película que puede alcanzar a ser 2 horas. Esa es la relación de lo que vamos a hacer el día que seamos glorificados. El día que el Señor diga, ya, mi Hijo completamente glorificado. Pero hoy día buscamos esa santificación. Buscamos vivir para Él. Buscamos ser como Él. En este punto hemos visto cómo somos llamados a ser santos. Ahora vamos a ver cómo ya somos santos en Cristo Jesús. Punto número 2, a través de Cristo ya somos perfectos. En el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y así en algo tenéis, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Ahora, leemos a simple vista, ¿y qué está pasando con Pablo? Se ha confundido, parecería, ¿no? Porque en el verso 12 dice, no que lo haya alcanzado o que yo llegue a ser perfecto, sino que sigo adelante. Y en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Es importante entender esto, que bueno, él está hablando de madurez. Si vamos y escudriñamos un poco el original, esta palabra segunda de perfección está mostrando madurez. Y aquí nos muestra que hay creyentes que ya pueden mostrar madurez. Y en realidad todos estamos llamados a mostrar madurez. Si el Señor ya está obrando en tu vida, ya está haciendo muchas cosas, es tiempo de mostrar madurez en la iglesia y fuera de la iglesia. Que otras personas puedan verte a ti y ver a Cristo. Y ver lo que Dios ya está haciendo y ya ha hecho en tu vida.
Este punto es muy importante porque el Señor trabaja dentro nuestro para seguir purificándonos. Y la segunda parte del verso 15 es aún más importante porque dice: tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Entonces está hablando a personas que probablemente ya andaron en el Señor, pero que, como yo y como tú, nos falta mucho. Entonces, ¿cuál es la guía para nosotros? Es que Dios nos va a revelar dentro nuestro lo que debemos hacer y cómo debemos cambiar. El Señor obra dentro nuestro. Y para esto quiero leer Juan 16, del 8 al 11. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba acá en la tierra y estaba diciendo que se iba a ir, Él les promete esto a sus apóstoles. Y les dice, Juan 16, verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Señor Jesús ha enviado a su Espíritu Santo para que un creyente tenga su Espíritu Santo dentro suyo. Este Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Él es quien nos muestra qué está bien y qué no está bien dentro nuestro. Él es el que nos muestra cuánto debemos cambiar. Entonces, este no es un proceso de, ya lo voy a postergar, o decir, qué Señor tan misericordioso, dice que nos salvó y nos glorificó, como leímos la semana pasada en Romanos 28, nos llamó, justificó y glorificó. Sí, es verdad. Pero en este proceso, la muestra de que Dios ha cambiado un corazón son las obras en la tierra. Nosotros no somos salvos para alcanzar salvación. No somos santos para alcanzar salvación. Nuestra santidad no alcanza la salvación. Es Cristo nada más. Pero nosotros mostramos obras para mostrar y representar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y es ahí donde es evidente para todos que hay un creyente siendo justificado, siendo santificado. Un justo, que ya es justo siendo santificado. Y para esto es importante que busquemos las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son lo que buscamos dentro de nuestros hábitos cotidianos para conocer más a Dios. Una de ellas es la oración. Es indispensable orar al Señor todo el tiempo. Es indispensable porque es nuestra comunicación con Él. Como alguna vez hemos hablado, a veces la oración no es precisamente que se va a responder mi necesidad a mis ojos. Puede ser que el Señor, su voluntad sea que lo que yo le estoy pidiendo no vaya a cambiar. Pero el hecho de poner delante del Señor y decirle que se haga tu voluntad, nos permite a nosotros que nuestro corazón sea el que se cambie. Y nosotros estemos más tranquilos con la voluntad de Dios. Es verdad, el Señor nos llama a pedirle cosas y puede ser que el Señor en algún sentido responda de manera positiva a la oración que tú estás teniendo. Pero también puede ser que quien tenga que cambiar al pedir esa oración seas tú y sea tu corazón el que necesite cambiar. En que aunque no entendemos y sean cosas buenas a nuestros ojos que estamos pidiendo, el Señor quiera trabajar en ti en paciencia, quiera trabajar contigo en poder confiar más en Él. Entonces la oración es indispensable. De la misma forma, leer la palabra, indispensable. Es a través de la lectura de la palabra que nosotros encontramos al Señor. Dice la palabra del Señor que Dios se ha revelado
de muchas maneras en Hebreos. ¿Y qué es lo que dice? Se reveló antes por los profetas y ahora se ha revelado por el Hijo. Y el Hijo se ha revelado a través de la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios es la mayor fuente de crecimiento espiritual que podemos tener. Es verdad, aquí al escuchar la palabra y estar juntos en la iglesia, somos edificados. Pero esto no reemplaza ni quita la responsabilidad que debemos tener día a día de buscar leer la palabra de Dios. Ahora hay tantas formas, inclusive se puede escuchar la palabra de Dios. Busquemos que la palabra de Dios, eso es lo que va a cambiar. Siempre va a haber algo que va a estar influenciando tu vida. Nosotros como seres humanos todos somos influenciables. Va a depender de ti a qué quieres exponerte para ser influenciado. Es muy difícil pensar que van a haber un montón de cambios, así como quisiéramos, si no estamos orando y leyendo la palabra de Dios. Es difícil, porque una construcción, si vamos a volver al ejemplo del inicio, en la cual se tenía una construcción, la construcción se hace mediante manos, cuando personas construyen. Cuando ponen cimientos, cuando se edifica pared, cuando se pone ventanas, cuando se pone el techo. Ese es el proceso. Y el Señor, en su divina soberanía, ha decidido hacernos parte a nosotros de esta santificación, de este proceso de santificación. Uno de los salmos que más me gusta, que habla precisamente casi todo y está centrado en la palabra, es el Salmo 119. Y en el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Recopilamos la palabra de Dios, la tenemos ahí, y el momento en el que viene la dificultad, sale. Ese es el proceso de santificación en el cual nosotros somos parte. Me gusta mucho y me gustó mucho leer la forma en la cual se saca el oro. Es interesante ver que el oro muchas veces se lo puede encontrar en riachuelos. Y ese oro que es tan preciado está mezclado por un montón de basura, de tierra, de piedras, que no tienen valor. Esa es nuestra condición de nosotros cuando llegamos al Señor. Y existen ahora procesos más modernos, pero uno de los más tradicionales y que siempre se ha utilizado es la batea. Tal vez lo han visto en alguna imagen o en alguna película o en alguna serie, que es agarrar un recipiente, generalmente era de metal, y se pone tanto la tierra como el oro mezclado y se lo comienza a mover. Y debido a que uno pesa más que el otro, comienzan a separar uno del otro. Y es un proceso lento, pero se hace. Y al final del día se puede tener oro y tierra, oro y tierra. Y seguimos haciendo eso. Nosotros estamos haciendo eso cada día. El Señor trabajando, purificándonos, quitándonos de la tierra, quitándonos las cosas y nosotros poniendo de nuestra parte. Pero el poner de nuestra parte es de suma importancia. Imagínense que esa persona que está sacando el oro diga: bueno, hoy día voy a ver, me han dicho que hay oro ahí, voy a ver qué pasa, y se echa. Va a seguir corriendo, pero él tiene que ser hábil, agarrar, mezclar, separar, agarrar, mezclar, separar, y ese proceso al final da rédito. Cuando leas la palabra del Señor, tienes que estar seguro de que estás recopilando la misma palabra del Dios que creó los cielos y la tierra en tu mente.
Dice que la palabra, por medio de su palabra creó todo, dijo sea la luz y fue la luz. Es la palabra del Señor que sale de sus labios, la que transmitió a sus siervos para que la escriban. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra que hizo los cielos y la tierra tiene poder para cambiarte a ti y a mí. No es así. Ya, bueno, descanso, me he hecho. ¿Sabes qué? Puedes descansarte y echarte en tu justificación, porque ahí no puedes hacer nada. El Señor murió en la cruz, pagó tus pecados, tú solamente y yo estábamos muertos, pero nos da vida. Y este proceso de santificación, de buscar santidad, es un proceso diario. Buscamos orar, buscamos leer la palabra, buscamos meditar en lo que hemos leído. Y así continuamos viendo cómo el Señor sigue trabajando en nosotros. Entonces, quiero animarles, como Pablo lo está diciendo. Verso 16, sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Entonces, hace un momento él dijo, no que lo haya alcanzado, sino que somos purificados por él mismo. Pero aunque estamos siendo purificados, ya tenemos claros que tenemos que vivir para él. Y eso nos ayuda a seguir adelante. Y eso nos pone fuerza. Nos ayuda. Bueno, fallé hoy día. El Señor nos perdona, nos arrepentimos, pero buscamos santidad día a día. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados si hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Tenemos vida y tenemos que poner en práctica eso. Hasta este punto vemos que la santificación es un proceso, pero a su vez algo que ya sucedió en nosotros de forma inmediata. Ahora vamos a ver cómo debemos seguirla y guiar a otros en este proceso. Punto número 3, a través de Cristo podemos seguir y ser seguidos en el proceso de santificación. Verso 17, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, verso 12, ¿qué dijo? No lo he alcanzado, estoy en proceso, no soy santo todavía. Verso 15, ¿qué dijo? Dijo, he alcanzado una debida madurez. Me sigo purificando en lo que está mal, pero he alcanzado una madurez. Verso 17 está diciendo, síganme a mí. Sigan mi ejemplo. Es una persona, sí. ¿Pablo comete errores? Sí. Cometió pecados con seguridad. Era una persona. Pero puede decir que lo sigan a él. Querido hermano, tú estás llamado a buscar santidad, no solo para tú tener santidad, sino también para expandir el reino de Dios por medio de la santidad que se vea en tu vida. El Señor quiere que su santidad sea reflejada por tu vida para que otras personas puedan buscar santidad también. Y esa es la forma en la que Él trabaja. Somos parte en ese trabajo que Él está haciendo, en ese trabajo que Él está realizando. Verso 18, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19, cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Querido hermano, hay tantas personas que no predican la palabra de Dios y que jalan hacia diversas corrientes. Hace un momento yo les decía, depende de qué te expongas para ver qué es lo que va a dar vueltas en tu mente. Y cuando Pablo habla de esto, yo pienso en dos grupos. Primero, en personas que no quieren saber del Señor, pero que están influenciándonos a todos.
simplemente en lo que hacen. Puede ser la forma de hablar, puede ser la forma de pensar, puede ser cualquier cosa política, puede haber muchos pensamientos, porque existen muchas corrientes filosóficas, por ejemplo. Y ellos jalan, y van a seguir jalando. Tú entras ahora a lo que es YouTube y puedes encontrar a quién seguir. Y probablemente quien habla va a tratar de convencerte. Entonces, cuando Pablo se refiere a esos dos, sí, pueden ser ellos. Y también pueden ser personas que a título de predicar la palabra de Dios no están predicando la palabra de Dios. Y predican cosas que no van conforme al Evangelio. Y si es así, por eso Pablo dice, aún con lágrimas, son enemigos de la cruz de Cristo. Si alguien a título de predicar la palabra de Dios comparte algo que está opuesto a la palabra de Dios, valga la redundancia, entonces no lo escuches. Porque como dice acá en el verso 19, cuyo fin es la perdición y cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Estas personas de las cuales Pablo está advirtiendo son personas que solamente están buscando influenciar a otros por su beneficio propio, por ellos mismos. Entonces, nuevamente, el anterior punto hemos visto, leo la palabra de Dios para ser influenciado por ella, pero también tengo que saber ahora, en este punto, a quién silencio, a quién no escucho, para no ser influenciado por esa persona. Las personas hablan y hablan fuerte. El Señor nos dé discernimiento, el Señor nos dé luz y el Señor nos ayude a mantenernos en su palabra. Amén. Que realmente eso esté lejos de nosotros. Entonces es importante que busquemos. Y la verdad es que a veces esto se hace muy complicado, porque esta semana, me acuerdo, estaba hablando con Cristian por teléfono y comentábamos de que evangélicos son diferentes a muchas otras religiones. Generalmente cuando vemos, no sé, mormones o católicos, tienen una unidad en lo que creen. Usualmente, también sé que hay discrepancias, pero con evangélicos a veces salen por un lado o por el otro, muy lejano. Y eso nos toca a nosotros discernir. Y nuestra única forma de discernir si algo va conforme a lo que es de Dios es la palabra de Dios. Pero tenemos que estar muy atentos de no dejarnos influenciar por corrientes vanas ni por personas que predican el evangelio, a título del evangelio predican algo para su bienestar. Que el Señor nos dé ese discernimiento y que nos ayude. Y nos ayude a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y luego Pablo entra en el verso 20 y nos da un respiro. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esta es una esperanza. Yo sé que día a día nosotros luchamos buscando santidad y es difícil, y muchas veces inclusive nos desenfocamos y nos olvidamos de lo importante que es buscar santidad, de lo importante que es orar, de lo importante que es estar en la iglesia, lo importante que es congregarnos, que lo importante que es cada uno de estos elementos. Pero lo que quiero decirte y hacerte recuerdo es que el Señor nos ha prometido que en el futuro vamos a ser glorificados. Y esta naturaleza humana que todavía tiene algo que
quiere seguir pecando no va a existir. Solo vamos a querer estar con Él, solo vamos a querer exaltarle. Y va a ser para su gloria. Amén. Por último, a modo de conclusión, quiero mencionar 2 pasajes de la Biblia que son muy importantes. En Levítico 19:2, el Señor dijo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y en 1 Pedro 1:16, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento hace mención a esta misma escritura, citándola y diciendo que es necesario buscar santidad. Y podemos ver que a lo largo de la historia y de lo que ha sido la palabra de Dios revelada al hombre y escrita en las Escrituras, se habla de santidad. Queridos hermanos, la santidad no es una opción. La santidad no es algo que, bueno, está escrito ahí bien bonito por el apóstol Pablo. Está redactado. ¡Ay, qué interesante ese verso! Está hablando de santidad. Hermanos, la santidad es un mandato para nosotros los que somos hijos de Dios. Debemos buscar santidad. No es una opción. No es, ya, bueno, no. El Señor nos llama a santidad. Literalmente dice que sin esa santidad no se ve al Señor. Ahora hay un punto que es importante. La santidad para ver al Señor no nos la hemos ganado nosotros. Es por medio de Cristo, mediante la justificación de nuestros pecados. Nuestra santidad era insuficiente, por eso vino Cristo. Sin embargo, la santidad sigue siendo algo importante, cual tenemos que luchar cada día, buscar cada día y mostrar con nuestras acciones los santificados que hemos sido para Dios en el momento de nuestra salvación. Amén. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra.